Para este proyecto, mi equipo y yo decidimos hacer una balanza romana en la cual se pudiera aplicar el tema del torque con un punto de apoyo. Y bueno, ¿qué es el torque? Es la capacidad de una fuerza de hacer girar un objeto donde depende de la distancia del punto de giro, la magnitud de la fuerza y el ángulo con el que se aplica la fuerza. Para hacer la balanza necesitamos 4 onzas de maíz palomero, una canasta, medio kilo de lentejas, una vara de metal de 50 centímetros, alambre, pinzas para cortar el alambre, una regla y un plumón permanente. Para construir la balanza, agarramos el tubo de 50 centímetros y primero marcamos 6 centímetros de distancia. Esto es para colocar la canasta con los objetos. Después marcamos 12 centímetros de distancia. Esto es para poner el alambre. Y posteriormente fuimos marcando cada centímetro 38 veces para que fuera cambiando de posición las 4 onzas de maíz palomero. Gracias a lo anterior, llegamos a la conclusión que nuestra pregunta de investigación sería: ¿qué se necesita conseguir para que nuestra balanza se encuentre en equilibrio? Para resolver esta pregunta, hicimos 3 diferentes casos en los cuales fuimos cambiando el radio del maíz palomero. Establecimiento de nuestras variables independientes y dependientes. Para esto necesitamos saber cuál es la hipótesis. La hipótesis dice: el torque resultante del sistema de la balanza dependerá del radio en el que se encuentra el objeto deslizable y las masas de los objetos que se coloquen en esto. Por lo que podemos dar a entender que nuestras variables dependientes son la magnitud, el radio y el ángulo, y nuestras variables independientes son las constantes, las cuales son las masas de ambas bolsas, ya sean de las lentejas y del maíz palomero, y la medición de la vara de metal. Método para la medición de las variables independientes. Para establecer nuestras variables, primero utilizamos una regla y marcamos centímetro a centímetro para tener un registro de dónde se movió el objeto deslizable. Y luego marcamos el radio, que ya sean 13 centímetros, 19 y 29. Para la masa del maíz palomero utilizamos una taza medidora en onzas, y para la masa de las lentejas ya utilizamos una bolsa con una masa ya determinada. Estos son los cálculos realizados para encontrar las variables dependientes. Los datos de nuestro experimento en cada caso son: estos son los datos de la vara, de cada una de las secciones. De la primera sección, el radio es de 0.12 metros, su masa es de 0.012 kilogramos y su peso es de 0.1177 newtons. De la segunda sección es 0.38 metros su radio, su masa de 0.038 kilogramos y su peso de 0.3727 newtons. Los datos del experimento se dividen en 3 casos. Estos casos tienen de diferente el valor del radio. En el primer caso, el radio es de 0.13 metros, en el segundo es de 0.19 metros y en el tercero es de 0.29 metros. Sin embargo, la masa del objeto deslizable se mantiene constante al igual que el peso. El valor de la masa es 0.113398 kilogramos y el del peso es 1.11243438 newtons. Y la masa del objeto puesto en la canasta también se mantiene constante, al igual que el peso. Y la masa es de 0.5 kilogramos y el peso es de 4.905 newtons. Para obtener el torque final o total, tenemos que hacer una sumatoria o resta de los torques que calculamos multiplicando por el radio. En este caso tenemos W1, que es peso 1, multiplicado por radio, y eso nos da el torque de W1. Lo mismo sucede con el torque de W2. El único valor que cambia es la fuerza aplicada. Y finalmente lo que tenemos que hacer pues es una suma con los signos correspondientes de acuerdo a la dirección en la que vayan, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj. Con lo anterior, podemos obtener el torque final o total sumando cada uno de los torques que obtuvimos.
en cada uno de los casos. En el torque W1, en los tres casos se repite el mismo valor, que es 0.0708282 newtons metro. En el torque W2, el valor igualmente se repite en cada uno de los casos, y es 0.0070632 newtons metro. Sin embargo, en el torque de la fuerza 1 no se repiten, cambian. Entonces, en el caso 1 es 0.1446164694 newtons metro. En el caso número 2, el torque es de 0.2113625322 newtons metro. Y por último, en el tercer caso, el valor del torque es 0.322605972 newtons metro. Y en el torque de la fuerza aplicada 2, el valor se repite en los tres casos y es 0.2943 newtons metro. Para obtener el peso del objeto deslizable, lo que tenemos que hacer es hacer un despeje. Pero primero vamos a utilizar la fórmula para obtener el torque total y la vamos a igualar a 0. A partir de ahí vamos a despejar. Vamos a despejar WFA y el radio va a ser el valor del radio del caso 2, que es 0.19 metros. Esto se debe a que es el que se encuentra más cercano a estar en un sistema de equilibrio y se iguala a 0 para que igualmente esté en equilibrio. Para obtener el valor de la masa de un objeto deslizable en un sistema de equilibrio, vamos a utilizar la misma fórmula para obtener otra vez el torque total o final y lo vamos a igualar a 0. Lo que vamos a hacer es conseguir radio de F1 y sustituir el valor por el peso de las palomitas de maíz. Nuestro torque final fue de menos 0.8591 Nm. En nuestro caso 2, nuestro torque final fue de menos 0.01917 Nm. Y en nuestro caso 3, nuestro torque final fue de menos 0.0920 Nm. Esto quiere decir que en nuestro caso 2 estuvo más cerca de alcanzar el equilibrio en todo el sistema. Como buscamos tener nuestro sistema en equilibrio, necesitamos cambiar nuestras variables independientes. Estas, como sabemos, es la masa de la bolsa con maíz palomero y el radio de esta bolsa. Entonces, si dejamos nuestro radio de la bolsa en 19 centímetros, como en el caso 2, tendremos que tener una masa de 0.123 kilogramos y así tendríamos un peso de 1.2133 newtons para conseguir nuestro sistema en equilibrio. Si dejamos que la masa de la bolsa con maíz palomero se quede igual que en el modelo experimental, es decir, que sea de 4 onzas, necesitamos cambiar su radio. Para alcanzar el equilibrio, debe ser de 20.72 centímetros. Por esto vemos que en nuestro caso 2 estábamos muy cerca de alcanzar el equilibrio, pues solamente había una diferencia de 1.72 centímetros y por eso estábamos muy cerca. Pero para alcanzar el equilibrio tendría que ser el ya antes mencionado. Gracias a este experimento pudimos darnos cuenta de la importancia que tienen las variables tanto dependientes como independientes y los cálculos de estos, ya que sin estos cálculos no pudimos haber estado cerca de obtener un equilibrio total del sistema. También nos ayudó a darnos cuenta la importancia que tiene el radio con respecto al punto de apoyo, ya que sin estos se pudo haber caído nuestro sistema, como se pudo ver en el caso 1 y en el caso 3, que aunque no se habían caído, estaban inclinados. Y ya para concluir, este experimento también nos ayudó a responder nuestra pregunta de investigación y nuestra hipótesis. A lo largo de esta práctica descubrimos la importancia y el valor de las variables para obtener un torque en equilibrio. Además descubrimos el cómo afecta si una de estas variables es modificada. Tal y como se mostró en el experimento, nosotros marcamos diferentes radios para ver exactamente cuál se aproximaba más para obtener un torque en equilibrio.
tal y como se muestran los diferentes resultados de la tabla 4. Sin embargo, ninguna de las variables de masa fue modificada. Con esto podemos afirmar nuestra hipótesis. El radio sí modifica en ciertos puntos al torque. Con esto, una vez analizado, podemos separar nuestras variables independientes y dependientes de forma correcta, siendo las independientes las constantes y dependientes la magnitud y el ángulo. Esta práctica nos ayudó exactamente para ver el análisis y el efecto dominó que tienen si se genera una modificación en alguna variable. Finalmente, es importante mencionar que se necesitan de las variables independientes como lo son el radio del objeto que se desliza y las masas controladas para conseguir un sistema en equilibrio. Esto se debe a que el torque final depende de las variables independientes y al modificarlas se puede crear un sistema de equilibrio. Mediante esta práctica y con el uso de las fórmulas de torque con un punto de apoyo, se lograron obtener 3 torques finales, los cuales cambiaban sus valores debido al radio, ya que sus masas estaban establecidas. Finalmente, el resultado del torque final es establecer un sistema de equilibrio. En conclusión, el torque final del sistema sí depende del radio del objeto deslizable y de la masa de los objetos que se colocan. Como sabemos, el torque depende de 3 cosas: de la magnitud de una fuerza aplicada, del ángulo de esta fuerza y del radio en donde se aplica esta fuerza. Entonces nos podemos dar cuenta que en este experimento no hubo un ángulo, entonces todo recayó en el radio y en la magnitud de la fuerza. Como sabemos, la balanza romana tiene un objeto deslizable y en el otro tiene un objeto fijo, que es el que se busca pesar. Entonces por eso nos enfocamos más en el objeto deslizable, el cual nos dimos cuenta en los 3 casos de experimento que al modificar el radio se iba a estar más cerca o más lejos de alcanzar el equilibrio. Y por eso nuestro objeto fijo, por así decirlo, que era la bolsa de lentejas, no lo cambiamos tanto en este experimento. Pero pues nos dimos cuenta que como cambiábamos el radio, pues iba variando el torque final. Entonces ahí tuvimos un indicio de que nuestra hipótesis sí se iba a comprobar. Por otro lado, cuando hicimos las operaciones para obtener el peso ideal para nuestra bolsa de palomitas de maíz y también su radio, nos dimos cuenta cómo sí influye para alcanzar el sistema de equilibrio, y ahí nos dimos cuenta cómo nuestra hipótesis sí queda comprobada, pues el torque final, que es nuestra variable dependiente, sí depende de las variables independientes, que era el radio y el peso de nuestra bolsa de palomitas de maíz, que se cambian. Y también pues de la otra, que si bien era fija, es muy importante porque esta es la que determina primero pues cuánto radio se tiene que tener para alcanzar todo el sistema en equilibrio.